Entonces, Marihuana Pure Museum es una colección privada de 20 lotes que se compone de unos 9.000 objetos relacionados con la planta del cannabis. En las sedes de Barcelona y Ámsterdam exponemos unos 2.000 objetos y una manera de mostrar al público parte del fondo de la colección es organizando exposiciones temporales. En esta ocasión hemos elegido el tema del cómic canábico con el asesoramiento de Tony Benages, un artista y especialista en cómic. En ella mostramos obra de autores como Gilbert Shelton o Robert Crumb y artistas más jóvenes como Arba Travé o Rosa Purina. El cómic es un medio de comunicación artístico y como medio de comunicación puede tocar todos los campos, desde el histórico al terror, a la ciencia ficción y evidentemente, cómo no, hablar del cannabis. Con un amplio reparto desde los años 50 como crítica social y como miedo para las juventudes y luego a partir de los 70 con la movida underground entra el cómic tanto como apología como consumo para los autores y crear mundos extraños e imaginarios. La exposición se podrá visitar a partir de abril de este año hasta final de febrero de 2022, en la calle Ampla número 35 de Barcelona. Bienvenidos a esta mesa redonda o mesitas cuadradas que nos permitirán hablar hoy del cómic y del cómic canábico. El cómic, como medio de comunicación, trata de todo lo que queramos. Puede hablar de terror, de fantasía y, evidentemente, de drogas y psicotrópicos, ya que están entre nosotros y existen. En los años pretéritos de los 50, el cómic americano ya introdujo el consumo de marihuana, sobre todo en los malotes de los cómics, pero todo esto se erradicó a través del Comic Code, la prohibición que eliminó todo lo que fuese sexo, drogas y violencia del cómic. Entonces desapareció por completo hasta la abertura del underground, donde se volvió a hablar de estos temas. Finales de los 60, principios de los 70 y llegando a España, que estaba en finales de una dictadura y todo esto estaba completamente parado, también empezó a salir este cómic underground y empezaron a hablar de los psicotrópicos y del cannabis. Para hablar un poco de todo esto, tenemos entre nosotros a Emilio Bernardes, que es el editor de La Cúpula, y también Aroa Tabaré, que siempre me salen mal los apellidos, lo siento, señores. No pasa nada, tío, Cudina, invéntatelo a tope. me lo invento, me invento los nombres y luego como salen los Cairons, ahí dice la verdad. Llámame como nos quieras. hablarán un poco de este futuro, presente y pasado del cómic canábico o de la influencia del cannabis en el cómic, porque yo creo que hay también dos vertientes. Una cosa es el hablar del cáñamo, del cannabis, de la marihuana, etcétera, etcétera, y la otra es el consumo de propios autores para crear mundos especiales, como hacía el propio Janjiro, alias Moebius. Y para empezar, pues me gustaría preguntarte a ti, Emilio, que tú viviste esta transición, este principio de este cómic que ahora sigue siendo La Cúpula, y que en algún momento pues salió el Víbora y ya venía de estos coletazos más undergrounds, del Star, del rollo enmascarado, etcétera, etcétera, y ahí se aglutinó un poco
todo esto. ¿Y cómo lo viste, cómo lo viviste y qué fue para vosotros toda aquella movida, ¿no? Todo aquel rollo? Bueno, en realidad a mí me parece recordar, si no me falla la memoria, que realmente ya se hablaba de marihuana y de consumo de psicotrópicos antes de que muriera Franco. Si no recuerdo mal, los cómics como Purita, Catalina, La Piraña Divina y todo eso ya se mencionaban los canutos, la marihuana, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que estaban prohibidos, los autores tenían que estar escondiéndose constantemente porque la policía iba detrás de ellos y evidentemente eran cómics con unas tiradas muy pequeñas que se vendían en los conciertos y tal, ¿no? Entonces, realmente nosotros en la cúpula, en el Víbora, lo que hicimos es recoger todos esos autores que estaban por ahí dispersos en el año 79 y juntarlos a nosotros, que éramos tan fumetas como ellos, y editar una revista que se llamó El Víbora, que se sabe, todo el mundo sabe que allí pues se hablaba sin tapujos de estas cosas. De hecho, realmente pues hay varios autores, incluidos a Shelton y Cramp, que eran estadounidenses, que también hablaban de lo mismo. Entonces, realmente la revista fue, pues, aprovechamos esa libertad que había en el momento para hablar de cosas que hoy en día cuesta un poquito, por no decir que te pueden costar un juicio, por lo menos. Mira, ahora que dices esto de hoy en día, a vosotras, a Aroa y Rosa, como hoy en día vosotros habéis publicado en, ¿cómo se llama la revista esta? Tricomic, ¿no? Que es una revista ya, que ya es otra cosa, ¿no? Porque antes escuché lo que era el cómic como el Víbora, lo que dices tú, ¿no? Aglutinaba toda la expresión de la calle, toda la expresión de lo vivido, ¿no? Que era la gracia. Y ahora hay ya temas específicos, de revistas específicas, yo creo que un poco a raíz de la aparición de los coffee shops o las asociaciones canábicas específicas solo del tema canábico. ¿Vosotros habéis tenido algún problema o sabéis si hay algún problema de censura, como comentaba Emilio? ¿Qué va? Yo no me he encontrado. En mi cómic salen niños fumando directamente. O sea, fumadores pasivos, pero fumando. Todo el mundo está súper contento. Todavía no me he encontrado a nadie que venga y me diga ¿qué haces? Así que guay. Es una historia que es ficción y no tiene por qué... Bueno, es que ni aunque sea realidad, es que... Son pasivos, tío, lo que hay. Pero no, además lo de Tricomics fue súper guay. A mí me encantó participar en lo de Tricomics. A Tricomics. mí también. Fue muy guay porque te daba como... Además, se ve que cada mes o cuando sale la revista eligen una palabra y a partir de esa palabra tienes que hacer como una historia siempre relacionada con la marihuana o el cannabis o lo que sea. Y me pareció súper guay. Y no es un tema que yo le dé mucho a eso, ¿sabes? Pero me pareció muy inspirador y me encantó participar, la verdad. Me lo pasé súper bien. Y además creo que fue la primera historia corta que hice justo después de acabar el Rompepistas. Y fue como, ¡ah! Aire fresco, personajes nuevos, una historia súper corta, en plan pim pam. Fue súper divertido. Y además de fumar y eso. Sí, estuvo guay. Bueno, puedes hacer lo que te dé la gana cuando hablas Sí. de marihuana y porros y drogas. Sí, ¿sabes? sí. Y en ese sentido también yo creo que ahora Emilio, ¿no? Que hay como lo que decía, ¿no? Que hay como dos vertientes, ¿no? Hay el cómic de Shelton, por decirlo de una manera, que es como una apología fantástica del fumeta, que él mismo dice, si me fumase todo lo que se fumaban los Freak Brothers estaría muerto hace siglos. Y, o el Makoki, ¿no? Bajarse al moro, que ya es más como un realismo fantástico, o realismo humorístico sobre lo que es el ir a comprar el hashish en el moro y tal. Pero luego hay también el tema del consumo y de la creación a partir del consumo, ¿no? Ahí, ¿qué diferencias le podemos ver o de esos autores? ¿Cómo lo podríamos gestionar? Bueno, si la pregunta va por mí, es que en la época del Víbora, creo que no sabría convencionarte nadie que no
consumiera cannabis. O sea, es decir, en realidad lo que consumíamos todos era chocolate, hashish. O sea, desde Líbano rojo, a afgano, a bulero marroquí, lo que fuera. Y pocas veces se consumía María a secas. Pero sí, todo el mundo utilizaba de eso. Pero es que eso lo ves en las historias que se publicaban en la época. No es necesario que te digan que la gente estaba fumando para crearse historietas. Es que te las lees y dices, pues menuda la pillan, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, esta porque me atañe a mí, puedo hablar en primera persona, pero en el Víbora número 39 hay una historieta que tiene guión mío con seudónimo y dibujada por Max. Y todos los personajes que salen allí, todos están fumando. Y además, casi todos los personajes en realidad son, cuando se celebran las fiestas del principio y la del final y todo eso, son personajes reales. Y la redacción digamos, estaba en pleno allí. O sea, de hecho, en la redacción de La Cúpula, el cartero no quería entrar. No quería entrar porque salía colocado. Y después ya no podía repartir las cartas. Entonces, ¿quién fumaba? ¿Influía eso? Pues sí, influía casi todo el mundo. Fue un poco el cambio de la generación anterior, que sería el cubata, ¿no? La generación de BA, que él contaba que ahí se caían los cubatas uno detrás de otro y el consumo de ginebra era constante al cáñamo, ¿no? Nosotros lo que consumíamos era el chocolate, ¿vale? Y birras, a puñán, o sea, sin parar. Eso era la rehostia. Los canutos no paraban de circular y las birras lo mismo. Lo que pasa es que las birras, cada uno se bebía la suya, pero el canuto encendías uno y rulaba ahí por todo el mundo, ¿no? Entonces, nos íbamos a comer y éramos 12 o 13 para ir a comer. Íbamos al bar España y ahí los canutos tampoco paraban de rular. O sea, eran otros momentos. O sea, realmente la gente por la calle nos miraba pero no nos decía nada, porque claro, es que íbamos con los canutos también encendidos por allí. Ahora, esto, lo de las redacciones estas ha desaparecido también, ¿no? Lo de las redacciones con todos los dibujantes trabajando juntos ha desaparecido mucho, ¿no? Y este compañerismo que se podía crear a través incluso de algo que es muy social, que es el hashish o la marihuana, en vuestro caso más el hashish, porque la marihuana, como bien dices, entró como luego, ¿no? Sí. Pues esto ha desaparecido, ¿no? Y yo creo que era interesante estas sinergias que se creaban entre autores en este caso, ¿no? Sí, o sea, realmente los autores no trabajaban allí. Venían, o sea, es la excusa, era, en vez de reunirte en un bar, venías a reunirte al Víbora y así hablabas con todos los amigos, hablabas de las cosas que te interesaban, de los cómics, tal, del chocolate que habíamos pillado, aquel nuevo que venía un amigo que traía de Afganistán y tal, bueno, en fin. Pero dibujar historietas allí lo hacía Pons, lo hacía cuando, después de entregar, que entregaba a tiempo justo de tiempo, entonces, digamos, no había acabado la historieta, pero claro, si no la entregaba, no la cobraba. Entonces, se quedaba 2 o 3 días en la redacción para acabar las historietas retocando los fotolitos, porque nosotros ya habíamos hecho los fotolitos, entonces no retocaban el original, retocaban el fotolito. Entonces estaba él con una pipita de fumar chinitas y iba picándole ahí 2 o 3 caladitas y venga ahí a retocar fotolitos y tal para acabar la historieta. Espectacular, o sea, eso ya, retocar fotolitos ya es como Richard Corben haciendo los colores, ¿no? Sí, algo por el estilo, sí, de hecho... mirad, cuando hicimos el libro de alta tensión de Pons, Marta, su compañera sentimental, nos ofreció los originales. Entonces fuimos a escanear los originales y comparamos con el Víbora y dijimos, coño, pero si es que aquí en los originales le faltan cosas. Y claro, es que las había dibujado después en los fotolitos. Entonces tuvimos que reproducir de los fotolitos que eran los auténticos originales acabados.
De unido, no está nada mal este concepto. O sea, estas cosas sí que no las sabía y mola mucho saberlas, de verdad. Vosotras, Aroa y Rosa, ¿cómo lo gestáis? Es muy diferente, supongo. Vosotras trabajáis mucho, y aparte ahora en pandemia, ¿no? Que estamos todos en casas y no vemos redacciones. Toda esta movida de redacciones, ahora se ha pasado igual más en lo que son los encuentros de pequeños festivales, como el Graf, como estas movidas donde puedes encontrarte más gente, ¿no? Pero ha desaparecido un poco, ¿no? Eso de ir a un sitio donde te encuentras, o no, pregunto. Bueno, yo tuve la suerte de estar 3 años en la cúpula dibujando, haciendo el carnet de cañón allí. No había canutos yo no vi, pero compartíamos pizzas de vez en cuando. Y eso también Está bien. no es la misma cosa, pero también está bien. También hace familia compartir pizzas. No, pero yo estuve allí, tuve mucha suerte. No era como Pons, pero estaba allí todo el día. Todo el santo día me tenía que aguantar Emilio allí. Bueno, yo me sentía un poco, bueno, que le echaba yo cuento yo también, que yo miraba a los víboras que tenía la estantería a mi lado, ¿sabes? Y yo me sentía un poco como si fuera con los años 70, ¿sabes? Digo, hostia, mira, estoy aquí dibujando en las oficinas de la cúpula, ¿sabes? Y tuve la suerte de poder vivir eso, de estar rodeada de todos ellos pero bueno, sí, lo que dices de juntarte con otros dibujantes y eso, sí, más en los festivales. Yo a ella la conocí cuando venía de vez en cuando a la cúpula a entregar su cómic y yo ya estaba allí porque ya estaba dibujando allí, entonces nos veíamos siempre. Yo es que, claro, yo vivo en un pueblo, siempre empiezo todas las entrevistas igual diciendo, yo vivo en un pueblo. Pero es que es importante porque siempre he estado lejos de todo. Entonces, pues claro, sí, yo siempre he estado acostumbrada a trabajar o sola o durante algunas épocas que he compartido pues estudio con un amigo o dos, que justamente cuando acabamos ilustración nos cogimos una habitación, bueno, en realidad era la casa de la abuela de uno de mis amigos y teníamos ahí la habitación más grande, la usábamos de estudio y eso, bueno, ha sido como lo máximo para mí de trabajar en un estudio en conjunto, pero era muy guay porque éramos 3, a veces venía una amiga también que se ponía ahí a hacer sus cosas y, hostia, era muy guay. Sobre todo porque, claro, podías tener ahí tu música, trabajábamos mucho, ojo, porque a veces parece que te estés ahí todo el día, bueno, estábamos todo el día y podías estar ahí, fumarte tu cigarro, yo qué sé, los viernes por la tarde pues íbamos a comprar cervezas y era como más, un poco ya fiesta, ¿sabes? Y era muy guay. Pero la verdad es que sí que realmente me gustan mucho los salones y los encuentros porque era cuando yo podía coger y decir, me voy a la ciudad, me voy a Barcelona a relacionarme con más gente que hace lo mismo que yo, porque si no, normalmente era eso, estar en tu casa o estar en el estudio con 1 o 2 personas más. Sí, yo los veía porque venían a la cúpula, hey, hola, ¿qué tal? No sé qué, hola. Y yo pensaba, mira, otro que está terminando su cómic, ni yo no. ¿Sabes? Siempre así los veía pasar, sí, mira, entrego las últimas páginas. Y yo pensaba, joder, y tú ahí. Otro que va a sacar su cómic y yo no. Pero sí, era el único dibujante que veía. Al final lo saqué, sí, al final sí. Pero fueron 3 añitos que me pasaron por delante unos cuantos. Pues estaba guay, pero a mí me encantaba, yo me lo pasaba súper bien allí. Y además que... romper la soledad del dibujante, ¿no? A veces, romper claro. aquella imagen. Es que me ayudaba muchísimo a concentrarme porque allí estaba todo el mundo súper concentrado. Yo venía con unas ganas como un perrillo, venía con unas ganas de fiesta, me encantaría coger y decirles, oye, ¿habéis visto el nuevo vídeo de no sé qué? El vídeo no sé cuánto. Y estaba todo el mundo concentradísimo trabajando, pero luego venía Emilio por las tardes y se sentaba a mi lado, nos podíamos hablar, y que Emilio te ponga a contarte una historia, aunque sean 15 minutos que haya estado contigo, ya vuelas. Pero es que a veces se tiene que hacer eso también, porque si no, es que te estás tantas horas seguidas haciendo eso, mirando a una pantalla o mirando a un papel, que también necesitas romper un poco ratos. Ahora es cuando más estamos tú y yo aquí dibujando las dos juntas y a mí personalmente me está viniendo de puta madre. A mí es que la verdad es que, ya te digo, me he estado muchas temporadas trabajando sola y a mí personalmente no me gusta. No, yo no valgo para trabajar sola. No me gusta porque es como que me chupa la energía, la soledad y
yo qué sé, necesito tener a alguien al lado, aunque sea solo para decir, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esta viñeta? ¿Tú lo ves bien? O para Es que ver- no estoy seguro, o a ver lo que hace la otra O persona. ver a la otra persona trabajar a tope y decir, coño, que yo Y también te me voy a poner, engancha, sí, te engancha esa cosa te motiva. de, ostras, no sé, Poder asomar la como un cabecilla, poco de sí. ambiente de trabajo, ¿sabes? Sí. Ambiente de oficina. Sí, sí. Me gusta Es mucho mejor compartirlo eso. con alguien. Sí. Sí. Y volviendo un poco al tema del cannabis y del hash, también hay, yo creo que hay un cambio generacional de cuando entró, que también había un no saber de muchas cosas y también la entrada de muchas otras más drogas, ¿no? Que hubieron cosas muy chungas en todo y se perdió mucha gente por el camino. Y también cambió el cómic este festivo de principios del underground a un cómic más punk, más de cuero, más duro. Y ahora yo creo que ya hay como una conciencia y está como todo mucho más dividido, no sé si, o encajonado, por decir de una manera, ¿no? Ya no es esta mezcla tan punk que apareció en los 90. No sé cómo lo ves tú, Emilio, que hubo del Happy Flowers al cuero, ¿no? Al cuero y la navaja un poco. Claro. Bueno, es el paso del tiempo en las cosas. Digamos, nosotros al principio podíamos hacer eso si nos lo pasábamos de puta madre y la revista vendía de puta madre. Entonces, digamos, y éramos muy jóvenes todos, ¿vale? Pero después con el tiempo la revista empieza a perder ventas, ya no se gasta tanto dinero, uno se da cuenta de que tiene que reunirse con gente y tiene que estar, que no te vean los ojillos rojos, que no te vean achispado y tal y cual, y tienes que bajártelo. Y además es que la revista se hacía sola, ¿vale? O sea, es decir, ¿cómo explicarlo? Yo, por ejemplo, yo dejé de fumar, ¿vale? Siempre me ha gustado, ¿eh? Y me gustaría volver a fumar si no fuera porque me da miedo engancharme al tabaco. O sea, yo el tabaco me costó la hostia dejarlo, pero el costo lo dejé porque, bueno, entre otras cosas, porque yo fumaba en casa, fumaba en todas partes y tenía una hija pequeñita y no podía ser porque se pillaba unos colocones la pobre, que así nos ha salido, ¿no? Entonces, digamos, tenía que dejarlo por el bien de ella, ¿no? Por eso, porque no es normal. Entonces, y además tenía que concentrarme para que saliera el trabajo. Cada vez había que hacer más esfuerzo, pero siempre me he relacionado de puta madre con todo el mundo que fuma, porque es que para mí, si yo pudiera, lo haría también, ¿de acuerdo? Si yo pudiera, lo haría. Y a la que hubo algún canuto me viene ahí a la memoria todo, bueno, en fin, a lo que íbamos. Uno se va haciendo mayor, se casa, los autores también se casan o no se casan, pero tienen hijos, etcétera, y empiezan la fórmula del cómic que funcionaba, del Víbora, ya no funciona como funcionaba antes. Llegan las consolas, llegan los videojuegos, los PC, los juegos para ordenador, etcétera, etcétera. Antes, digamos, cuando nace el Víbora, la gente para pasar el tiempo solo tenía dos cosas. Bueno, podías ayudarlas con los canutos, pero tenías el cine y la televisión ya, olvídate, porque la televisión era un programa de la televisión nacional, solo un canal, que es que daba pena, ¿no? La Casa de la Pradera, el Coche Fantástico, en fin, yo qué sé. Y entonces solo tenías eso y después los libros. Entonces no había más competencia, eso y los cómics. Y eso es todo lo que había. Y después, en los años 90 y 2000, ya llegan los ordenadores, las videoconsolas, revista, internet, que lo encuentras todo, etcétera, etcétera. Entonces, tienes de alguna manera, ya no puedes vivir, ya no podíamos vivir del Víbora. La gente no podía vivir de eso. Entonces tuvimos que madurar, hacernos a otra manera de hacer cómic, etcétera, etcétera. No hemos perdido el espíritu transgresor y
Yo creo que de vez en cuando algún canutillo, la mayoría de la gente le cae, pero tenemos que medírnoslos. Y es verdad que ahora los cómics son más elaborados. Es que antes se hacían solos. Antes se hacían solos, no tenías que esforzarte nada. Te salía, ¿vale? Estabas contando lo que había en la calle, pero es que precisamente lo que hay ahora en la calle no es lo mismo que había en los años 80 y en los años 90. Es muy diferente. Entonces, claro, es lo que te digo, íbamos a las discos, íbamos a los baretos, todo el mundo fumaba, no había problemas, en fin. Y a ver los cómics que vendrán ahora, ¿no? Pospandémicos, si seguimos así, ya veremos de qué hablamos, ¿no? Sí, bueno, no sé, pandémicos no sé, yo creo que alguno habrá, pero la mayoría va a ser un tema que no va a querer contar, porque además va a resultar reiterativo inmediatamente. Porque si todo el mundo está en casa, pocas aventuras puede contar de estar en casa, ¿no? Exacto. Espero que no. Rosa, vosaltres, os iba a comentar a raíz de esto, ¿no? Vuestros dos álbums, ¿no? Vuestros dos últimos álbums, que precisamente están publicados por La Cúpula. Uno directamente habla de estos años 80, ¿no? Que es el teu, Rosa, y el otro, Aroa, podría ser un cómic de los 80, aunque está ambientado hoy en día, y en los dos está el tema del cannabis como dentro de la historia. No es el eje fundamental, ni mucho menos, pero existe toda esta movida. ¿Cómo es que tú te remontas a los 80 y tú haces un cómic como de los 80, pero actual, ¿no? Son dos, una para cada una, o sea. Bueno, yo fue porque tenía que ser mi proyecto final de ilustración, estaba buscando pues algo para hacer y entonces me encontré con, el cómic Rompepistas. Está basado en una novela que ya existía, que creo que salió en 2008 y es de Kiko Amat. Entonces yo me encontré por casualidad con este libro y en una biblioteca me lo cogí, me lo leí y nada, y mientras me lo leía pues lo vi como muy adaptable a imágenes, porque yo mientras me lo leía era como que ya iba viendo escenas en viñetas. Y siempre me han gustado los 80, el punk, la música, y este libro pues hablaba un poco de todo eso, de la historia de un chico con sus amigos, y aunque fuera una historia de los años 80, había muchas partes del cómic que yo me sentía identificada con mi adolescencia y mi juventud, que no fueron en los 80, fueron en principios de los 2000. Imagínate yo que soy de la edad del autor, del pues, ostras, es que claro... Entre este y el de Jaime Martín ya me han dado 2 magdalenas prustianas y soy para casa. Vale. Yo es que no sé, en mi pueblo a principios de los 2000 creo que tampoco había cambiado tanto la historia. No sé, claro, yo no puedo opinar porque en el año 87 yo estaba naciendo, pero no había tantas diferencias con la época de los 80. En mi pueblo no había nada que hacer, más o menos todo era bastante igual. Entonces pues me sentí identificada y hice la adaptación de este cómic. Y bueno, en el caso de Aroa... No, yo, bueno, mucha gente me ha dicho que se siente súper identificada, que el barrio de mi cómic es su barrio, que plasmó el underground, no sé qué, no sé cuánto. Yo cuando empecé a hacer el cómic no pensé, voy a hacer un cómic súper underground aquí, con todos los clichés, todos los tópicos. Simplemente dije, tío, voy a hacer un cómic que me gustaría leer. Ya está. Y entonces me salió eso, tal cual. O sea, estaba como... Yo los que me ría de mis propios chistes, pero sí que estaba en plan de voy a hacer cosas que a mí me molen y fue donde salió todo eso. Me mola mezclar la infancia con cosas súper crudas, porque creo que así es como es en realidad. O sea, habrá gente que tenga una infancia maravillosa, pero yo la gente que conozco ha tenido infancias bastante jodidas. Vengo de un barrio jodido, yo a lo mejor hay cosas que no las he vivido por mí misma, pero sí que las he visto mientras he crecido y las sigo viendo, bueno, las seguía viendo cuando estaba allí y he ido recogiendo experiencias, recogiendo cosas y tal, y al final salió el cómic así.
pero es que es eso, más que nada de cosas que yo he vivido o ha vivido gente muy cercana a mí y cosas que me hacían gracia a mí, más o menos, ya te digo, no de que yo que me hiciera gracia a mí misma, pero sí que cosas que yo pensaba, si leyera esto en un cómic, pues yo me reiría, me haría gracia, me gustaría leer un cómic sobre esto. Y el Y tema eso. es que el barrio tampoco ha ido cambiando con el tiempo, No, es algo que se mantiene. claro, es Que que puede leer tanto alguien que haya vivido los 80, los 90, los 2000, porque siempre está ahí el barrio. si el no barrio cambia. está igual, y la gente me dice eso, me dice, oh, has transmitido ese tal de la infancia, los 80, los 90, y es como, vete a mi barrio un rato, y es como si viajaras en el tiempo, pero vaya. Los pueblos también pasan. Los pueblos, hablo de pueblos muy pequeños, también pasa algo parecido con los barrios, que es como que el tiempo avanza, pero mucho más despacio que en las ciudades y eso. En mi barrio mucho. se siguen manteniendo las mismas costumbres que los 80 y los 90. Sí, sí. Se empieza a fumar muy pronto, se tienen los niños allí en la plaza, prácticamente se tienen allí al lado del bar, o sea, podría hacer plop el niño y nacer ya directamente en la plaza, y se van criando hasta que empieza el niño a fumar igual que tú y ya te fuman los adultos con tu hijo y así vas haciendo, o sea, es... A mí me hace gracia porque de paisaje es totalmente diferente, pero tú que eres de un barrio y yo que soy de un pueblo y más o menos es exactamente lo mismo. Lo mismo, porque la gente hace lo mismo, tiene un comportamiento bastante parecido. Aunque no quiero compararlo, pues en el pueblo realmente la gente no parece tan jodida, pero Sí. las costumbres son las mismas, En ¿sabes? el barrio están más estropeadillos, pero las bueno, costumbres sí, un poco son las mismas. Sí. Bueno, y ahora que dices esto, el otro día me comentabas, no sé si se puede comentar, pero estos fondos que haces, que todo el mundo reconoce su barrio, que sí. ahí me dijiste qué fondos. Claro, claro. Eso sí que yo creo que es uno de mis mayores logros, que todo el mundo me diga, guau, es que veo mi barrio, es que veo el barrio de tu cómic y es que es mi barrio. Y yo pienso, ¿qué barrio? Si no sé dibujar fondos. Si he dibujado un fondo de milagro y ahí mirando mi barrio desde la ventana, ¿sabes? O sea, pero es que es genial, porque solo con 2 viñetas y que a lo mejor aparece un edificio o una ventana y con solo eso ya todo el mundo se siente identificado con el barrio. Yo estoy flipo. Todo el mundo dice, joder, es que es como mi barrio. Yo pienso, madre mía, qué pena, porque no sé hacer fondos. O sea, has tenido que identificarte de toda la mugre que hay. Todas las horas que yo me estuve haciendo 3 millones de fondos y después vas tú y solo con una ventana. Es lo que te demuestra que el menos es más. Sí. Es que yo no sé hacer esto del menos es más, pero tú con hacer solo un par de viñetas has conseguido seguramente lo mismo que yo haciendo 3.000. 3.000 fondos de puta madre, además. Sí, pero es como muy interesante eso. Sí, porque a veces el barrio no es tanto la arquitectura en sí, el barrio, la foto, sino lo que hay dentro, que es como la atmósfera, ¿sabes? Pones a 2 señoras gritándose por el balcón, ven a comer ya, no sé qué, 4 cosas así, enseguida la gente dice, los sonidos, ¿sabes? Es como, no reconoces tanto el edificio como los sonidos, el afilador o cualquier cosa así que dices, coño, si es que es mi barrio, tío, sin necesidad de verlo. Gracias a los dioses, porque soy malísima haciendo fondos. Malísima. Bueno, Emilio, yo creo que yo estoy muy contento de que habéis publicado a estas 2 monstruos del cómic actual y que de repente haya autoras contemporáneas que yo creo que recogen otra vez con fuerza y maestría el víbora del principio, en el sentido de contar lo que está pasando, aunque tenga sus movidas fantásticas, por ejemplo, de ahora de los niños que tienen sus historias, pero cosas que teníamos igual solo de los americanos, ¿no? Una Gabrielle Bell, esta gente que sí que hablan del día a día, pero ellas dos están hablando otra vez de la calle, ¿no? ¿Lo viste enseguida? ¿Cómo fuiste como editor, no? Un poco. Pues lo intuí, lo vi, no, lo intuí. O sea, hay veces que intuyes cosas y pones a prueba y después salen rana. Pero en el caso de Aroa fue muy receptiva y lo mismo digo con Rosa. O sea, las dos en momentos muy diferentes porque una tardó en aparecer 3 años más que Aroa. O sea, Rosa tardó 3 años más en aparecer, pero realmente cuando, digamos,
vienen y ya sienten una especie de algo que te emociona, que es como una especie de adoración, de como estar en una iglesia para un cristiano, ¿no? De ir y decir, coño, estoy aquí, me ha visto Dios o no sé qué. Que eso, digamos, a ver, es algo que te enorgullece, pero bueno, lo que intentas es explicarles que eso es normal, bueno, que están en la cúpula, en el víbora, que era donde nació el víbora y tal, y cuando empezamos a hablar, rápidamente empiezan a fluir las ideas, ven la luz, es decir, porque claro, llegaban de una manera las dos, digamos, que les faltaba experiencia en el mundo del cómic. Hay cosas que cuando se empieza en el mundo del cómic no ves, son normales, las intuyes pero no las ves. Entonces cuando empiezas a explicarlas ves boom, los ojos como van brillando, ¿sabes? Como si cada vez que dijeras alguna cosa y descubrieran, les brillan los ojos, ¿no? Entonces todo eso lo aplican y después se les quedan unos libros maravillosos, pero eso, es decir, pero hay otra gente que no, que te oyen hablar y como si oyeran hablar a, yo qué sé, a Donald Trump, ¿vale? Pero ellas fueron muy atentas a todo esto y además empatizamos muchísimo, nos queremos mucho. Fíjate que hemos acabado ellas de pareja y nos queremos un montón los tres, bueno, los tres, ¿Y tú más de todo el padrino? resto del equipo, que también, ¿sí? ¿Qué dices, Saroa? Que tú de padrino, nosotras de pareja y tú de padrino. Tú. Bueno, sí, yo ya he dicho que si os casáis, yo me ofrezco de padrino, sin ningún problema, ¿vale? Los tienes que casar tú, Emilio. Sí, genial. No faltaría. Bueno, pues eso, pero además te digo una cosa, esto, ellas porque vivían aquí cerca, pero aquí por el resto de España hay otras mujeres, ¿vale? Que valen un montón también y que van a dar mucha caña, van a dar mucha caña y ellas las conocen porque también tratan, o sea, me refiero que Rosa y Aroa también las conocen y saben que son buenísimas y que van a dar caña, o sea, que vienen dando guerra. Sí, sí. Hay gente que a lo mejor, yo siempre hablo de Irene Márquez porque es que nadie me puede quitar el nombre de Irene Márquez de la boca porque es brutal. Desde que yo leía El Víbora de pequeña, que no he visto una cosa como lo que hace esa chavala y a lo mejor, yo no sé, no le he preguntado, no sé de dónde viene, qué se leía, no lo sé, tío, pero es brutal lo que hace. O sea, más underground que lo que hace ella, es que te lo juro que es como... Es que yo realmente es que me pasó, con Irene me pasó lo mismo que me pasó contigo en su día, que vi vuestro trabajo por internet y pensé, esta gente podría ser amiga mía. Es que ya Sí, era wow. como ver sus viñetas y decir, es que seríamos amigos si nos conociéramos. Bueno, yo cuando impacta tanto, cuando vi ¿sabes? sus viñetas pensé, ¿qué tipo de persona hace esto? Pero Y me encanta eso. luego la conocí y dije, es un encanto de persona, es una maravilla, pero es brutal lo que hace. Lo Es que igual, tiene en la cabeza, ¿sabes? es que es igual que cuando yo me leía alguna historia de John y Ryan que publicabais en el Víbora, yo pensaba, pero ¿qué tipo de ser hace estas historias, ¿sabes? Y luego seguramente John y Ryan será un encanto. Pero claro, yo leía esas historias y pensaba, pero ¿por qué? ¿Sabes? Pues lo mismo me pasa con Irene, tío. Es el mismo sentimiento que cuando leía eso en el Víbora, me pasa cuando leo sus cosas. Es como, no hay nada que se le parezca a lo que ella hace. Y viene súper fuerte, ya te digo. Y además es gente que creo que les pasa un poco lo mismo que a nosotras, que le metemos ilusión, tío, que es como lo que decía Emilio hace un momento, que te brillan los ojos, tío, cuando hablas de esto, porque es que nos gusta lo que hacemos. Claro. Y, joder, yo creo que eso se nota después a la hora de hacer, a la hora de ver el resultado del cómic. Se nota cuando hay amor, ¿sabes? Y que no viene forzado. Exacto. Se nota, a ti los punkis y todo eso te salen del alma, a mí, yo qué sé, no sé bien que me sale del alma, pero a Irene esos chistes horrorosos, horribles, de humor negro que le salen de un alma que no es negra, pero le sale de las entrañas, yo no sé de dónde le sale eso, pero que también le sale de personalidad, sí, ¿sabes? sí, que no es que lo esté haciendo porque tenga alguien ahí que le esté diciendo, venga, haz esto, ¿sabes? Es que le sale así, es como...
Y ya te digo, la gente se espera, como de las mujeres siempre se está esperando como algo que no es, ¿sabes? Y cuando de repente llega alguien como Irene y te pega un puñetazo así de grande con lo que hace, como que mucha gente se queda loca, como, hostia, esto sí que no lo he visto venir. Y sí, hay muchísima gente que le está pegando al underground o al menos a cómics muy, muy vastos. Muchísimas mujeres que están dándole a eso, están tramando cosas y tengo muchas ganas de ver todo lo que viene. Pues ya era hora y es necesario, yo creo, y mola por fin que haya mujeres que hagan cómic, porque venimos de una época nosotros que parecía que era una cosa de tíos, o de los cómics, ibas a una tienda de cómics y todavía tíos ahí, era horroroso. Había 4 chicos ahora. Sí, es verdad, ahora se ha abierto mucho más. Gracias porque exista esto. Y ahora ya para acabar un poco, Emilio, y hablándote otra vez del tema de la María y del Cáñamo, ¿hay alguna novedad, ya sea de reedición o de alguna novedad que se pueda hablar próxima, que nos pueda también tratar un poco este tema en alguna de vuestras publicaciones? Sí, a ver, en realidad, bueno, esto ya es sabido, ¿no? Estamos recuperando todo el material de Shelton, de los Freak Brothers, con una calidad que, bueno, yo insisto en decirlo, que son los mejores libros que existen actualmente. Los 2 que hemos publicado, los 2 son los 2 mejores libros que existen en el mundo sobre los Freak Brothers. La calidad de reproducción y todo eso nos ha llevado mucho tiempo. Entonces, estamos liados con el tercero, que también nos llevará por lo menos 2 años más recuperar todo, porque se reproducía... Shelton no guarda originales casi, tiene 2 o 3, muy pocos. Y el resto, digamos, hay que reproducirlo de revistas, de tal, pero que se utilizaba un papel que era un papel de mierda. Entonces, conseguir buen trabajo, a veces una página que reproducimos nosotros y que vosotros veis maravillosa, la hemos tenido que sacar de 5 fuentes diferentes. O sea, porque en una está un trocito borroso, en el otro está reventado el dibujo, pero hay una viñeta que está bien, etcétera. Es un trabajo de restauración importante. Entonces, aparte de eso, también estamos haciendo lo mismo con Robert Crumb. Y también vamos en este caso, no es una colección conocida, pero estamos preparando una colección que recuperará cronológicamente todo el material publicado por Robert Crumb de cómics. No ilustraciones, alguna habrá, pero que tengan bocadillos y tal, billetas, pero no vamos a hacer exhaustivamente las cosas que hizo de publicidad ni tal, solo los cómics. Y ahora mismo tenemos bastante avanzado el volumen 1, pero eso está bien lento porque estamos en el mismo caso de Shelton. No hay originales y hay que reproducir de 1000 fuentes diferentes para conseguir una página decente. Menos mal que tienes un gran equipo de restauradores ahí en la cúpula. Esos 5 o 6 personas que trabajan restaurando cómics, gracias a ellos. Y vosotras, ya sé, Rosa, que tú no puedes hablar de tu proyecto, porque no hablamos el otro día, pero hablando también del tema canábico y marihuanero, ¿tenéis opción de volver a hacer alguna colaboración con Tricomic o alguna historia así, más corta, más suelta, que no sea un mega álbum? Es que yo sí, la verdad es que si ahora mismo tuviera un hueco, de repente se me ocurriera alguna historia corta, sí que me gustaría, porque fue tan fácil y tan guay, tan Dios, guay. fue muy guay. Sí, el problema es el tiempo ahora, porque como estamos metidas en otras cosas es más que difícil. ya te estás como todo el día haciendo una cosa, entonces cuando plegas un poco de tu jornada, pues da como más palo ponerse a hacer algo, ¿no? Pero sí, yo, a ver, por ejemplo, no sé, ahora para dar publicidad así a tope, hice una historia de 10 páginas para el Víbora que salió en el confinamiento. No sé si es la entrega 4 o la 5, porque ahora no me acuerdo, pero es súper del tema este. Es una historia que tiene toques autobiográficos y va sobre un grupo de gente que fuma.
Y la verdad es que, bueno, es un tema que recurro a él muchas veces porque como es eso, ¿no? Que siempre te acabas fijando un poco en las cosas que vives o has vivido. Pues yo todo el tema del cannabis pues lo he vivido bastante. Y entonces, pues sí, es que me salen, la verdad es que, claro, me salen muchas historias. Solo con recordar un poco, me salen muchas historias que, o yo de mis amigos y eso que sí. O sea, que sí, no descarto que en un futuro Sí, yo pueda de repente hacer A mí unas me páginas para hacer encantaría. cómics, sí, la Me verdad es que encantaría, Y, sí. aparte este víbora que salió durante el confinamiento, que fue una alegría para todos los que estábamos. Yo todavía. tengo la suerte que tengo una gran biblioteca y estaba releyendo cosas, ¿no? Pero de repente encontrarme algo nuevo, porque en el momento que no había nada, pues fue una alegría y se puede encontrar, ¿no? Aún en Sí, 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 la Sí, página. sí, sí, se puede. Si visitan nuestra página sigue siendo gratuito. Se pueden ver las 6 entregas, que son en total 400 y pico páginas, y está ahí todo el mundo. O sea, lo mejor del Víbora, bueno, evidentemente habría más cosas que meter, pero claro, no nos dio tiempo y daba mucho trabajo también. Pero había material inédito, como por ejemplo, se recuperó parte del trabajo de víboras anteriores, pero restaurado, remasterizado, con digamos, en Technicolor. Y después se incluyó material nuevo de Lucas Varela, de Rosa Codina, de Aroa Travé. Aroa se hizo una historieta de 40 páginas, me parece recordar. Y sí, es Rosa una tiene, compilación de carne de cañón. y Rosa unas 10. Y todo eso hecho por el morro. Todo hecho para la gente que estaba confinada lo pudieran leer. O sea, es decir, los derechos de autor se cedieron y nosotros, la cúpula, cedió todo su trabajo también para que la gente pudiera leerlo. Y como se cedió para eso, pues ahí sigue gratuito al alcance de todo el mundo que quiera leerlo. No, realmente es un regalo que hicisteis a todo lector de cómics, porque y está ahí, y lo que dices tú, Technicolor, o sea, están limpias las páginas, es una cosa que dices, ostras, que yo tengo los víboras ahí que se aguantan como puedo, de haberlos leído mil veces claro, es que sí, sí. y los llevabas para aquí, para allá y los dejabas a un colega y están como están y de repente ver ahí todo limpio y con cosas nuevas fue Son realmente... pegajosos, con las No, páginas pegadas. iba a decirlo, pero sí, algunas páginas estaban pegajosas, es cierto. Bueno, encantado de haber charlado con vosotros, muchísimas gracias. Y nada, nos leemos, recomendar a todo el mundo la obra de estas dos autoras y recomendar a todo el mundo la gran labor que está haciendo la cúpula y que ha hecho siempre sobre el cómic y el cómic de autor, que no dejéis de seguir esta editorial porque publican muy bien y, como veis, con mucho, mucho cariño hacia el cómic y hacia el medio, ¿no? Y ya está. Muchas gracias. Gracias por pensar en Pronto. nosotros. Adiós, adiós. Que vaya bien.